Si eres uno de esos o de esas que necesita entenderlo todo, o de esos que no dejan de hacerse mil preguntas, que están siempre buscando nuevas respuestas, quédate conmigo, porque hoy no te voy a dar otra respuesta más. Voy a hacerte otras preguntas que pueden cambiar la forma en que miras absolutamente todo. Y si llegas hasta el final, te voy a regalar un curso completo que se llama Revoluciona tu holograma. Es gratuito y ahí vas a entender algo de lo que hoy solo vamos a abrir una puerta. ¿Quién es el soñador? ¿Qué es el sueño? ¿Y cómo empiezas a cambiar las reglas con las que has vivido toda tu vida? Por cierto, si todavía no me conoces, soy Sadiel González, terapeuta del método Despierta, y llevo años acompañando a personas a descubrirse, a reconectar con sí mismas, a amarse profundamente, a hacerse las preguntas correctas que las lleven a vivir y experimentar esta existencia desde la propia divinidad, disfrutando de esta historia humana. Lo curioso de esto es que casi todas esas personas empezaban buscando respuestas y terminaban descubriendo que la pregunta era mucho más importante que la respuesta que encontraban. Quédate y no te vayas hasta el final, porque te aseguro que tu perspectiva va a cambiar. Anoche probablemente soñaste, da igual si esta mañana te lo recuerdas o no, seguramente tuviste un sueño y mientras dormía, eso era tu vida, era la experiencia que tu cerebro y tu cuerpo estaban viviendo. Quizás estabas caminando o alguien te llamaba o de repente estabas corriendo y escapando de algo o buscabas un lugar y no había manera de encontrarlo. Todo eso en el sueño era normal. No te hacías preguntas, simplemente lo estabas viviendo, lo estabas experimentando y sentías que era completamente real. Por ejemplo, si sentiste miedo, probablemente escapaste o corriste. Si alguien aparecía para ayudarte, respirabas tranquilo, te aliviaba el hecho de que alguien venía a sostenerte. Y si te encontrabas con una persona que murió hace muchos años, probablemente hablabas con ella como si nunca se hubiera ido. Luego abriste los ojos y todo eso desapareció. Volviste a tu habitación, viste tu techo, la cama, tu cuerpo y entendiste que nada de eso había pasado realmente, que era simplemente un sueño, pero en realidad se sintió real. Dentro de ese sueño había muchísima gente, o muchísimos personajes, o animales, o naturaleza. Quizás qué fue lo que soñaste. Quizás había una persona que hablaba contigo y otro quizás ni te miraba. Cada uno de estos personajes, pero parecía tener una vida propia. Y piénsalo por un minuto, porque es algo extraño, ¿no? Ninguno de estos personajes, aunque sí parecía que tenían su propia vida, existían por separado, existían dentro del sueño. Todos estaban saliendo del mismo lugar, del soñador, solo que mientras soñaba, eso es imposible de ver o de entender. ¿Qué tendría que pasar? Porque aunque si ocurre algo raro dentro del sueño, dentro de esa realidad vas a encontrar una explicación coherente que explique el por qué está sucediendo. El rostro de alguien que está hablando contigo cambia y por un momento te desconcerta, pero al final sigues dentro del sueño, porque todo lo que pasa termina formando parte de esa realidad. Solo cuando despiertas entiendes lo que estaba ocurriendo. Y ahí fue donde me hice otra pregunta. Esta mañana también abrí los ojos, miré el techo y empezó mi día. ¿Y si eso tampoco fuera suficiente para decir que estoy despierto? No quiero responder todavía. Prefiero preguntarte otra cosa. Si un personaje de un sueño no puede saber que está soñando mientras sigue dentro del sueño, ¿cómo sabemos nosotros que estamos despiertos? No te estoy diciendo que esta vida sea un sueño como el de anoche. Esa respuesta es demasiado rápida. Y las respuestas rápidas suelen encerrar preguntas que todavía tienen mucho más que enseñarnos. ¿Por qué estamos tan seguros de que esta forma de experimentar el mundo es la realidad completa? Tú nunca has visto el mundo directamente. Lo único que has conocido es la experiencia que tu cuerpo construye de ese mundo allá afuera. Mira lo que está pasando ahora mismo alrededor de ti. La luz entra por tus ojos, llega hasta la retina, allí se va a transformar en un impulso eléctrico que viaja hasta tu cerebro. Y eso es todo lo que recibes. No vas a recibir o no estás recibiendo una mesa o un árbol. Tampoco recibes el rostro de esa persona que tienes delante. Recibes simplemente información. Y después sucede algo maravilloso. Tu cerebro
une millones de pequeños fragmentos y construye la experiencia de un mundo sólido, continuo y lleno de significado, que es el que has vivido hasta este momento. Nosotros no vemos ese trabajo, solo vemos el resultado. Y es tan convincente que nunca lo ponemos en duda. Cada uno de tus ojos tiene un punto ciego, un lugar donde no puedes captar luz, porque por ahí sale tu nervio óptico. Falta información. Literalmente hay un pedacito de esa imagen que nunca llega. Sin embargo, jamás ves un agujero delante de ti, porque tu cerebro está completando lo que falta. Mira lo que hay alrededor, hace una predicción y desde ahí construye una imagen que para ti parece perfecta. Es tan buena que ni siquiera notas que estaba incompleta. Incluso en este video, en este celular que tienes en tus manos, hay una parte que no estás viendo, pero que tu cerebro completa. Con los colores sucede algo muy parecido. Fuera de ti, de tu cerebro, no existe el rojo como tal, como tú lo experimentas. Fuera de ti, pero en la realidad, simplemente hay luz, energía electromagnética. Hay distintas longitudes de onda. Y cuando esa luz llega a tus ojos, tu sistema visual la interpreta y ahí es donde aparece el rojo, el azul o el verde. Y si queremos ir más en profundidad, tú no ves todos los colores que existen. Estás viendo simplemente los colores que tu biología puede detectar. Por ejemplo, una abeja encuentra señales en una flor que para ti son invisibles. O un perro vive rodeado de olores que tú ni siquiera te imaginas. Todos estos ejemplos, vivimos en la misma tierra, en la misma realidad, pero ninguno la está experimentando en el mismo modo. Entonces, ¿cuál es el mundo real? Porque todos están percibiendo algo verdadero y al mismo tiempo todos están viendo solo una pequeña parte. Cuando llegué hasta aquí, entendí que la pregunta ya no era ¿qué es la realidad? La pregunta se convirtió en otra cosa. ¿Cuánto de lo que llamo realidad pertenece al mundo y cuánto pertenece a la forma en que mi cuerpo, mi cerebro, lo interpreta? Y si ya lo anterior te ha fascinado lo suficiente, no te vayas porque la cosa no termina con los ojos. El cerebro tampoco espera a que el mundo le diga lo que está pasando. Todo el tiempo está comparando lo que recibe con lo que ya conoce. Por lo tanto, está haciendo una anticipación, está buscando patrones. Y aquí te quiero poner algunos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, si tuviste un padre ausente que maltrataba a tu madre o que te maltrataba a ti, probablemente vas a sentir miedo de los movimientos bruscos. Si creciste pensando que para ser amada tenías que dar más, porque los únicos momentos en el que tus padres te pasaban la mano era cuando tenías una buena nota o cuando hacías algo bien o te comportabas en el modo en que ellos querían que tú te comportaras, pues obviamente aprendiste que tienes que dar para poder recibir. Y por lo tanto tu cerebro va a anticipar esa información en la vida de todos los días. Creó un patrón. Porque el cerebro va a rellenar esos espacios que faltan, los va a corregir. Pero antes de continuar y para que quede claro este concepto, quiero hacerlo a través de una imagen que casi todos hemos vivido alguna vez. Por ejemplo, entramos en la casa de noche y vemos una silueta en una silla y por unos segundos pensamos que alguien está sentado ahí. Nuestro cerebro ya anticipó que eso que está ahí en la silla pudiese ser una persona. Por lo tanto, sentimos nuestro corazón que se acelera o el cuerpo que se prepara para escapar si es un peligro. Y cuando enciendes la luz, descubres que era simplemente una chaqueta. La silla y la chaqueta continuaron a ser la silla y la chaqueta. Solo cambió la percepción de tu cerebro porque cuando encendiste la luz pudo ver mejor. Y eso nos pasa continuamente. ¿Cuántas veces no te has asustado por cosas que eran estúpidas? Dice, pero... o por un movimiento extraño, porque el cerebro está todo el tiempo intentando protegernos. Y si llevas mucho tiempo esperando que alguien te falle, pues acabas escuchando un rechazo o viendo un rechazo donde solo simplemente había un silencio. Quizás no te respondieron enseguida o quizás simplemente esa persona en ese momento no se sentía con las condiciones de poder darte la conversación que tú necesitabas, pero tú, como en tu cerebro ya está guardado el rechazo, porque tus padres te rechazaron, porque viste cómo tu padre trataba a tu madre, porque viste cómo en la escuela te hicieron bullying, pues claramente tu cerebro va a decir, esta es otra persona que me está fallando. O si estás enamorado, un gesto pequeño de esa persona para ti va a significar algo enorme. Y al final,
quizás es simplemente tu proyección. Lo que vivimos también participa en lo que vemos. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma conversación y salir con recuerdos completamente distintos. Una recuerda las palabras y la otra recuerda el tono. Una sale sintiéndose querida y diciendo, ay, tan hermoso. Y la otra piensa que simplemente lo estaban atacando. Las dos estuvieron en el mismo lugar y lo más simpático es que las dos dicen la verdad, pero cada una construyó una experiencia distinta porque su cerebro anticipó, construyó a partir de los patrones que tenía en su cabeza. Pero hay algo más. La memoria tampoco funciona como creemos. No es un cajón donde tú guardas recuerdos para volver a abrirlo cuando quieras. Cada vez que recuerdas algo, ese recuerdo cambia un poquito. Lo miras desde la persona que eres hoy, desde lo que aprendiste, desde lo que hoy y ahora entiendes. Por eso una escena de tu infancia puede significar una cosa cuando tienes 10 años y otra completamente distinta cuando tienes 40. Y cuando junté todas estas piezas, cuando las entendí y las comprendí, me explotó simplemente la cabeza. Porque si el cerebro completa lo que falta, si interpreta la luz para crear esos colores maravillosos que vemos alrededor, o si anticipa antes de confirmar, y si nuestra historia influye en lo que vemos, y si incluso los recuerdos cambian cada vez que volvemos a ellos, entonces, ¿en qué momento aparece esa realidad completamente objetiva de la que hablamos con tanta seguridad? Y ahora, no quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que el mundo que estás viendo afuera no exista. Tú existes, por lo tanto el mundo existe también. Es decir, si viene un coche te conviene apartarte, hay leyes, hay patrones, pero entre ese mundo y la experiencia que tú tienes de él ocurre algo, una traducción, y llevas toda la vida viviendo dentro de esa traducción. Todo lo que conoces del universo ha aparecido siempre en el mismo lugar, en tu experiencia. Y es ahí donde de nuevo te hago otra nueva pregunta, porque cambia otra vez. Ya no se trata solo de preguntarse qué es la realidad. La pregunta empieza a ser otra. ¿Dónde está ocurriendo todo esto? Lo normal y lo que hacemos todos es señalar hacia afuera, aquí. Por ejemplo, en esta habitación, o en la ciudad, o en el planeta. Pero piensa un momento. La habitación que estás viendo aparece en tu experiencia. La ciudad que recuerdas también. Hasta la imagen que tienes de la Tierra aparece ahí, de lo que te han dicho, de lo que has estudiado, de lo que te han contado. Pero ahora vamos a hacer algo. Cierra tus ojos por un momento. Siente tus manos. Escucha tu respiración. Nota el peso de tu cuerpo. Todo eso también está apareciendo en tu experiencia. Y ahí volvemos a entrar en otra pregunta. Si puedes darte cuenta de tu cuerpo, ¿quién se está dando cuenta? Y la respuesta que nos viene en automático es yo. Perfecto. Pero ¿quién es ese yo? Tu nombre no puede ser, porque cuando naciste no lo tenías, te lo dieron tus padres. Tu profesión tampoco. La has cambiado o quizás la cambiarás. Tu cuerpo. Mírate una foto de cuando tenías 5 años. No queda casi nada de aquel cuerpo. Tus ideas han cambiado, tus gustos también, y tus miedos también se han ido evolucionando contigo. Y aún así hay algo muy curioso. Cuando recuerdas una escena de tu infancia, no es que sientes que le pasó a otra persona, a tu vecino o a tu amigo. No, eras tú, con otro cuerpo y con otra voz, con otra forma de entender la vida. Pero eras tú. Entonces, ¿qué ha permanecido? Porque casi todo ha cambiado. Hay algo que estuvo cuando eras un niño, cuando te enamoraste, cuando sufriste, cuando perdiste a tu ser querido, cuando tuviste aquel accidente, cuando atravesaste todas tus sombras y aquel caos. Incluso cuando sentías que ya habías entendido la vida y la vida te volvió a sorprender. Siempre estaba ahí, pero intenta mirarlo directamente. No se puede, porque no tiene una forma, tampoco una edad o un color, porque todo lo que puedas observar ya está siendo observado. Y cuando llegué hasta aquí, entendí algo que me dejó pensando durante mucho tiempo. No soy el primero que llegó a esta pregunta. Hace miles de años, otras personas también llegaron hasta aquí. Vivían en lugares distintos, hablaban idiomas distintos, no tenían internet ni toda la información que tenemos nosotros, tampoco los libros que leemos hoy, ni las formas de conocerse como hoy nosotros tenemos. Sin embargo, acabaron haciéndose prácticamente la misma pregunta. En la India empezaron a mirar hacia adentro. Los antiguos textos de la Upanishads
hablaban de algo que permanecía detrás de todas las formas. Más tarde apareció el Advaita Vedanta y lanzó una idea que todavía hoy cuesta comprender. Aquello que buscas como origen del universo y aquello que miras desde el fondo de ti no están separados. En el budismo, el camino es un poquito diferente, pero nos lleva siempre al mismo lugar. En lugar de preguntarse quién era el yo, empezaron a observar de qué estaba hecho y descubrieron que el cuerpo depende de otras cosas, los pensamientos también, las emociones también. Nada aparece solo, todo existe porque está relacionado con todo lo demás. Hablaban de vacuidad, una forma de decir que nada existe separado. Piensa en una flor, la ves, la puedes tocar, pero intenta encontrar una flor separada de la tierra, del agua, del sol, del tiempo, pues claro que no va a existir. La flor aparece gracias a todo eso. Y ahora vayámonos a China, donde hablaron del Tao, aquello que da origen a todo. Y ellos dijeron algo que siempre me ha parecido muy precioso y que me hace pensar aún hoy. El Tao que puede nombrarse ya no es el Tao, porque en cuanto le ponemos una palabra sobre ese misterio, corremos simplemente el riesgo de confundir esa palabra con lo que intenta señalar. Los sufíes, por otra parte, hablaron del amante y del amado. Rumi escribió poemas enteros intentando explicar el momento en que una gota recuerda que siempre fue el océano. Ibn Arabi habló de la unidad del ser, no como una teoría, más como una experiencia real de la existencia. Dentro del cristianismo también hubo personas que llegaron muy cerca de ese lugar. Meister Eckhart, por ejemplo, hablaba de un fondo del alma donde desaparece la separación entre quien conoce y aquello que es conocido, entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Y muchos pueblos originarios nunca entendieron la naturaleza como algo separado del ser humano. La montaña no era un objeto para escalar, el río tampoco era un objeto para nadar o para ir a pescar, la tierra tampoco. Todo formaba parte, o todo forma parte, de la misma red de relaciones. Y no estoy afirmando que todas estas tradiciones estuviesen enseñando lo mismo, porque no sería verdad. Cada una de ellas recorrió un camino distinto, pero todas acabaron llegando a un lugar muy parecido. La separación no era evidente como parecía. Estamos hablando de culturas separadas por miles de kilómetros, por siglos de distancia, con idiomas completamente diferentes, y aún así, la pregunta seguía apareciendo. ¿Qué somos antes de nuestro nombre? ¿O qué queda cuando el pensamiento se calla? ¿Dónde termina realmente el individuo? Yo he encontrado muchísimas respuestas gracias al método Despierta. A todas estas preguntas, preguntas que me había hecho por muchísimo tiempo y que hoy me están dando una dirección diferente. ¿Cuál es la verdad? Pues no la podemos afirmar. Y me gusta que siga siendo así, porque en el momento en el que creemos haber encontrado una respuesta definitiva, muchas veces dejamos de mirar. Pero no te vayas, que lo mejor está por llegar. Y vamos a seguir con otra pregunta. ¿Y si la separación fuera solo una forma de mirar? Porque piensa esto por un momento. Tú estás ahí y yo estoy aquí. Uno nació en un país, el otro en el otro lado del mundo. Y cada uno de nosotros tiene una historia distinta, una infancia distinta, un cuerpo diferente. Y es muy fácil pensar que somos vidas completamente separadas. Pero, ¿y si solo estamos mirando la forma? Durante miles de años hubo personas que llegaron hasta ese mismo lugar. No se conocieron, no compartieron libros, ni idiomas, ni cultura. Y aún así, como vimos, muchas terminaron haciéndose estas mismas preguntas. ¿Y si la conciencia, como la entendemos, no estuviera dividida de la manera que creemos? Y voy a usar un ejemplo muy visivo para que puedas entender estos conceptos tan profundos. El de una ola, sí, una de esas olas que encuentras en el mar o ves en la playa cuando vas y hay un oleaje un poco más intenso. ¿Y qué sucede con esa ola? ¿Nace en algún punto del océano, quizás a pocos metros de la orilla o quizás a kilómetros de la orilla, y hace todo un recorrido por el mar hasta llegar a la orilla y disolverse? Y durante su camino tú puedes señalarla con el dedo, puedes decir, mira esa ola, puedes seguirla con la mirada, pero nunca estuvo separada del océano, solo tuvo una forma durante un tiempo. Y no dejo de preguntarme, ¿y si nosotros nos parecemos mucho más a esa ola de lo que imaginamos? Tenemos sí un nombre, un cuerpo, una historia, como hemos visto, y eso nos hace sentir que somos completamente independientes del otro. Pero la forma no siempre cuenta toda la historia.
como estamos viendo. ¿Para qué necesitaría el uno convertirse en mucho? Piénsalo un momento, si todo es mente, si somos la manifestación de ese uno, imagina esa conciencia, nada fuera de ella, nadie con quien hablar, ningún lugar al que ir, ninguna distancia. ¿Cómo podría conocerse? Tus ojos pueden mirar el mundo entero, pero para verse necesitan de un espejo. Y cuando comencé a entender esto a través del método Despierta, no pude dejar de preguntarme, ¿y si la vida hace exactamente lo mismo? Si cada uno de nosotros fuera simplemente una manera distinta de mirarse a sí misma. Tú miras un atardecer, yo estoy haciendo esta conversación contigo, mi perrita Cuba corre detrás de una pelota, al otro lado del mundo alguien está escuchando este video quizás mientras vuelve del trabajo. Cada uno vive algo diferente, pero al mismo tiempo cada uno abre una ventana distinta desde la que la vida se experimenta a sí misma, desde que ese todo que somos se experimenta una línea, un fractal. Eso cambia completamente la manera de mirar la propia existencia, y entender esto no te hace ser más importante que nadie, todo lo contrario, porque hay una forma de vivir esta experiencia que solo puede ocurrir a través de ti. Nadie vio a su madre como tú la viste, nadie sintió el agua exactamente con tu cuerpo, como nadie tiene tu mezcla de recuerdos, de silencio, de heridas, de sentidos del humor. Esa perspectiva es irrepetible, pero tampoco te pertenece del todo. Hay otra imagen que me encanta, la de un violín. La música necesita de un instrumento para poderse reproducir, y cada violín tiene una madera distinta. Por lo tanto, el sonido que produce también es distinto. Incluso las pequeñas grietas cambian la forma en que vibra, pero ningún violín inventa la música, solo le permite expresarse de una manera única. ¿Y si nosotros fuéramos algo parecido? ¿Y si la conciencia fuera esa música? ¿Y cada uno de nosotros un instrumento diferente? Desde que comencé a experimentar todas estas preguntas, todas juntas, comencé a ver la vida en modo completamente diferente. Y si has llegado hasta aquí, no te vayas aún, porque vamos a continuar nuestro viaje de preguntas que abren nuestro campo de infinitas posibilidades. Y además te recuerdo que al final del video te voy a dar el link para que accedas a un curso gratuito del método Despierta que se llama Revoluciona tu holograma, para ver y entender cómo hacer espacio en tu campo para que todas estas preguntas empieces a vivirlas y no solo a pensarlas. Pero continuemos, porque ahora aparece una dificultad, porque en cuanto intentamos hablar de todo esto, necesitamos de palabras, y las palabras sirven. El lenguaje es parte de nosotros, nos ayudan a compartir una idea, a acercarnos, pero también tienen un límite. Piensa en esto, si yo te digo la palabra mar, tú lo imaginas, pero no te mojas. Si te digo amor, la palabra no te está abrazando, no te está haciendo sentir esas mariposas en el estómago con el cual normalmente confundimos el amor. Y si te digo conciencia, la palabra tampoco es esa experiencia, solo apunta hacia esa dirección. Hay cosas que no se entienden como se entiende una fórmula, se viven, se experimentan, son parte de nuestro percurso, de nuestro camino. Luego, pero a todo eso le intentamos siempre poner un nombre, y durante siglos le hemos puesto mucho: Dios, Brahman, Tao, conciencia, universo, la fuente, y da igual cuál uses, cuál es la que resuena contigo, todas son lo mismo desde distintas perspectivas. El problema empieza cuando dejamos de mirar aquello que la palabra señalaba y comenzamos a defender la palabra. Entonces discutimos entre nosotros, nos dividimos, creamos bandos, y resulta curioso porque muchas veces terminamos peleando por nombres distintos para intentar hablar de lo mismo. Para mí, el universo es una sola conciencia experimentándose a sí misma. No puedo demostrarlo, tampoco necesito hacerlo. Lo que sí sé es que esa pregunta, o estas preguntas que te he dado, ha cambiado mi manera de vivir. Ahora escucho mucho más, reacciono menos, necesito tener menos razón, y sobre todo empiezo a mirar al otro de otra manera, sin esa separación, sin ese señalamiento tú, sin el juicio. Hoy la ciencia está descubriendo que todo esto tiene algo de verdad. Por lo tanto, podemos y necesitamos cambiar la forma de vivir, la forma en que utilizamos ese saber y llevarlo a nuestro cuerpo, a nuestras relaciones, a nuestro entorno, para poner ese amor que encontramos por nosotros mismos, esa no separación dentro de nosotros. Y cuando sucede esto,
Ya no puedes utilizar a otra persona, a otro enemigo, sin darte cuenta de que eso también está pasando dentro de ti. Y ya no podrías despreciar a una persona o un pobre con la misma facilidad, ni tampoco podrías odiar igual, porque antes de llegar al otro, todo eso pasa primero por ti. El odio tiene que nacer primero en quien odia, el desprecio también, y el amor, por supuesto, también nace dentro de ti. Nada está saliendo de nosotros sin que seamos nosotros en el mismo momento. La vida sigue siendo intensa. Van a haber pérdidas, van a haber enfermedades, incluso la muerte. Hay animales que viven porque otros mueren y hay bosques que arden pero después vuelven a crecer. Ese Dios, universo, Alá, lo que exista o el nombre que tú uses, nunca nos ha prometido que todo iba a ser cómodo. Lo que cambia o lo que podemos cambiar es la forma en que estamos dentro de esa existencia, recordando que somos un fractal de ella. Y es ahí donde me vuelvo a conectar con el sueño. Mientras soñabas, el soñador estaba en todas partes. Era quien huía, quien perseguía, quien reía, quien lloraba. Vivía cada historia desde adentro, no desde afuera. Y esa idea me llevó a otra pregunta. ¿Y si nosotros también fuéramos distintas formas de una misma vida, intentando conocerse desde lugares diferentes? ¿Y si la espiritualidad verdadera no fuese conectarme a los registros akáshicos o ser un semestre estelar o todas esas cosas que intentan hacernos sentir más grandes y mejores que todos los demás? Y si efectivamente la espiritualidad fuese vivir todas estas preguntas intensamente en el cuerpo, en la historia humana que estamos atravesando, y si la espiritualidad fuese efectivamente permitir que la existencia exista a través de este único modo de ver el mundo que representamos, la próxima vez que hables con alguien, detente un segundo, olvídate de su nombre, de lo que hace, si te cae bien o mal, simplemente míralo. Delante de ti hay una experiencia completa, una infancia que no conoces, miedos que nunca te contará, personas a las que ha amado, otras que perdió, momentos que todavía le duelen, sueños que quizás abandonó hace años. Mientras tú lo estás mirando, esa persona también te está mirando a ti. Sois dos experiencias que se encuentran, dos historias, dos maneras de sentir la vida, y eso me parece extraordinario, porque lo mismo puedes hacer con ese padre que no estuvo, que te abandonó, que te trató mal, con tu madre que no te escuchaba, que no te defendió, con tus hijos, la persona que está al lado tuyo, con tu jefe. Creo que nosotros también nos vamos creando así, en el encuentro, como dos espejos colocados uno frente al otro. Ninguno contiene toda la imagen aparece entre los dos. Cuanto más lo veo en mi entorno, cuanto más hago lo que intento transmitir, más me doy cuenta de que casi todo ocurre ahí, entre una palabra y quien la escucha, o entre una mirada y quien la recibe, o entre una pregunta y la persona que se atreve a quedarse con esa pregunta y llevársela y experimentarla. Dios, Alá, Abraham, el universo, dale el nombre que quieras, no deja de mirarse a través de ti, a través de mí, a través de mi perrita o a través de un niño que descubre algo por primera vez. Así que mañana te levantarás, mirarás el mismo techo, comenzarás otro día y durante unos segundos volverás a recordar quién eres, tu nombre, tu trabajo, tus planes, esa historia que te cuentas y que te llevas 10 detrás, pero antes de que todo eso vuelva a ocupar toda tu realidad, hazte una pregunta, una sola. Si todo es el personaje, ¿quién está mirando a través de mis ojos? No quiero que respondas rápido, porque claramente la mente va a intentar llenar con lo que ella conoce. Quédate ahí escuchando tu cuerpo, respirando, observando tu habitación o desde tu ventana el mundo allá afuera. Porque cuando un sueño empieza a hacerse esa pregunta, seguramente has comenzado a despertar. Si llegaste hasta aquí, quiero cumplir la promesa que te hice al principio. Durante este video hemos abierto a muchísimas preguntas, pero todas esas preguntas no se responden en una hora, se viven, se observan y poco a poco empezamos a cambiar la forma en la que miramos nuestra vida. Por eso quiero regalarte el curso Revoluciona tu holograma. Es completamente gratuito y lo encontrarás dentro de nuestra comunidad Despierta University of Life. Ahí vas a descubrir algo que para mí lo cambió todo. ¿Quién es el soñador? ¿Qué es el sueño? ¿Por qué llevas años viviendo una historia que parecía
inamovible, que no se podía cambiar, que todo era igual, pero sobre todo cómo empezar a cambiar las reglas con las que esa historia se sigue escribiendo, porque eres tú, el soñador, el sueño e incluso mucho más. Pero como sabemos, no basta con entender una idea, tenemos que vivirla, experimentarla, reprogramarla para que pueda verse en la vida de todos los días. Hay que observar cómo aparece en tu día a día, en tus relaciones, en esos miedos que no logras superar o en esas decisiones que tomas sin darte cuenta. Ese es el primer paso del camino que hacemos en Despierta. Debajo de este vídeo te dejo el enlace para entrar en esa comunidad, en nuestra comunidad. Entra y toma el curso y luego me escribes y me dices qué nuevas preguntas aparecieron en ti. Porque si este video ha cumplido su propósito, no terminarás con más certeza, terminarás mirando la vida de una forma distinta. Y la mayor parte de las veces, ese es el momento en el que todo empieza a cambiar. Nos vemos dentro de nuestra comunidad.